Gracias a Dios es viernes y arrancamos con el resumen de esta semana aquí en Más que Noticias. Saldo trágico dejan lluvias en Culiacán con la muerte de un adolescente. Jesús Vizcarra señalado en los medios tras su toma de protesta en la UAS. Depuración de policías mientras el saldo de asesinatos repunta en el país. Y mucha más información, quédate conmigo. Por cierto, invitadazo el día de hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando una vez más en esta semana aquí en Más que Noticias. Gracias por sus likes, gracias por seguirnos también en el canal de YouTube. Y fíjense que hoy, como les decía, invitadazo el que tenemos, mi amigo, mi queridísimo Luis Alberto Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Luis Alberto. Al contrario, Cindy, gracias por invitarme y un gusto poder acompañarte en este proyecto. Oigan, y además decirles que yo creo que desde el 2007, más o menos, desde el 2007, que no tenía la oportunidad de estar compartiendo, pues ahora sí, comentando con mi querido Luis Alberto, iniciando en radio, unos años que tuve la oportunidad de estar ahí contigo. 2007, me vas a hacer recordar cuántos años han pasado. Más o menos, ¿cuántos han pasado? Febrero del 2007, 12 años, poquito más de 12 años. Fíjate. Y luego pasaron vino, muy rápido, por y luego cierto, vino, porque han de saber que cada determinado tiempo, como en todas las profesiones y en la vida, hay cambios en los ciclos, y en los medios pasa lo mismo, ¿no? Entonces, a inicios del 2007, que entro yo contigo acá en Grupo Asir, en tal cual, en el panorama informativo, que era donde estaban querido Luis Alberto, se viene este movimiento en los medios, Luis Alberto entra a línea directa, y bueno, pues así es esto, ¿no? De una se mueven todos. Rapidísimo, De sí, una la verdad es que todos, vaya, ¿no? Así llegué yo a Culiacán en 2005, más o menos febrero, y de un día para otro también salió la oportunidad en febrero, marzo del 2007. Recuerdo mucho ese momento. La otra oportunidad, y hay que entrarle. Claro, hay que entrarle, y en esto, que además hay que decirlo, cómo van cambiando los medios, cómo hemos visto la evolución, el tema de ahora mismo de las redes, que tú has vivido perfectamente. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y esta semana creo que las redes sociales han jugado un papel base, y vamos a platicar, uno de los temas que vamos a platicar hoy aquí en Más que Noticias es precisamente esto ocurrido en las últimas horas, mi querido Alberto, porque pues ha sido el tema, y decíamos, hoy todos amanecimos reflexivos después de esta tragedia que quedó grabada en las cámaras y que fue exhibida en las redes sociales, ¿no? Sí, vivimos todo en tiempo real, como tú lo dices. Ay, no, qué impresión. De 2007 a la fecha las cosas han cambiado mucho. Hoy la información literal es al momento, muchas veces nos rebasa inclusive la población a los medios, claro, en mensajes, en audios, en videos, en fotos, en contenidos en general. Y el día de ayer, como lo dices, pues con este caso tan trágico, mando un pésame a la familia de esta jovencita Alejandra, de 17 años, pues ha sido un día muy, muy complejo para la familia de Sinaloa. Y decíamos, un día de reflexión, un día de elecciones. Hace unos momentos, pues finalmente fue localizado su cuerpo. Hace unos momentos veíamos también las declaraciones del presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, que ayer muy molesto llegó a hacer este recorrido y que hablaba, porque cuando ocurre una tragedia de este tamaño, inmediatamente viene el tema de las culpas. Entonces repartir culpas. Y en redes sociales, inmediatamente el primer nombre que surgía al hablar de las autoridades era el del propio Estrada Ferreiro. No sé tú qué lectura le des, mi querido Luis Alberto, pero cuando llega Estrada Ferreiro a hacer este recorrido en esta zona donde estaba este boquete por donde se va esta niñita de 17 años, yo noté que llegó a la defensiva, quizás por todo lo que se había dicho en las redes sociales, y fue muy criticado, y él decía algo: están construyendo en zonas donde no se debe. Es cierto. Me pareció desafortunado el tono, el momento y las formas, pero creo que aquí, si nos podemos dividir las cosas, hay muchos factores. Sí, no, sin duda, ¿no? Para empezar, él en campaña se postuló con el compromiso de servir a los culiacanenses. La gente le dio el voto, y de una manera impresionante, porque confiaron en que podría servir a los culiacanenses, quizá dentro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque lo arropó ese efecto. Pero cuando él tomó protestó hacer cumplir las leyes, y si no, que el pueblo se lo demande. Hoy el pueblo se lo está demandando. Yo siempre aplico desde hace mucho la frase de que un funcionario público tiene que funcionar y tiene que atender al público. Desafortunadamente, pues en la actualidad cada vez escasea más ese tipo de funcionarios públicos. Pero es su chamba. No quisiera yo decir que es culpa de él, porque sería injusto decir que en ese reparto de culpas
que es culpa del presidente municipal. Yo creo que él no llegó ahí queriendo que una niña, una muchacha muriera o de perjudicar a la población. Sería injusto. Lo que sí sería objetivo mencionar es o analizar si está cumpliendo o no con su trabajo, ¿no? El día de ayer que fue ahí, lo menos que se esperaba es que dijera, señores vecinos, siento mucho lo que está pasando, vamos a ver de qué manera les ayudamos. Los periodistas fue lo que le preguntaron, oiga, ¿de qué manera van a ayudar? ¿Qué información tiene? Las preguntas básicas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quiénes, y aún así se enojó. Pues entonces, yo lo comentaba hace un rato, al presidente municipal ni siquiera hay que criticarlo, nada más hay que reproducir lo que dice. No es necesario. No ocupas decir nada. Que la gente opine. No ocupas decir nada. Y que la gente opine. No ocupas decir nada. Y además, hoy reconoció en una sesión de Cabildo Abierto que había una denuncia por este hecho, por este boquete que estaba abierto ahí en la Victoria y Zapata, lo cual todavía te pone pues más terrible. Sale un ciudadano que finalmente lo está arreglando ahí o está haciendo algo, pero yo creo que es algo que va más allá del tema de las culpas, pero sí creo que los funcionarios, como dices, deben funcionar, porque esto es una chamba, porque finalmente si tú en tu trabajo no funcionas, te despiden. Pues te despiden. O que no puedes, dices, claro. Mejor me voy, no puedo. O sea, no es como de que, ay, me están diciendo cosas, es que me están provocando. No, señor, para eso te pagan finalmente. Entonces, creo que sí. Creo también en la parte ciudadana, porque muchos han estado también reflexionando sobre esto. Oía también las declaraciones de Protección Civil que decían, Culiacán está construido sobre arroyos y es inminente que en estas zonas peligrosas se siga inundando. Hablaba casi una cosa. Sí, algo está pasando, ¿no? Porque incluso la gente que es de Culiacán toda la vida nos podrá dar la razón. Sí. Hay calles, hay zonas que antes nos inundaban y nos inundan. Hay afluentes que antes no eran problema y hoy lo son. Ha crecido de una manera salvaje esta ciudad. Y vámonos a otro tema, señores, en la política. Jesús Vizcarra, que aparece en este evento de la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente como presidente del Consejo Consultivo y Vinculación Social de ahí, de la UAS, y cuando Jesús Vizcarra se asoma, la cosa se mueve. Sí, la verdad es que es un personaje de la política sinaloense, Jesús Vizcarra Calderón, además de que es uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Tenemos el referente del 2010, una campaña, hay quienes le llaman la madre de todas las batallas, Vizcarra Maloba, Maloba Vizcarra, sí, claro, con pronóstico reservado de resultado, como finalmente ocurrió, y con muchas consecuencias posteriores. Cambió la política en el Estado, ¿no? Definitivamente. Pero Vizcarra es un protagonista de Sinaloa, sin duda, en toda la extensión de la palabra, y cuando vemos que llega a este consejo, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que vaya, si no es la primera vez que hay un empresario de nombre ahí, ya estuvo Juan Manuel Ley, que por cierto le hicieron un homenaje al señor Juan Manuel Ley, que paz descanse, y ahí estuvo su familia. Bueno, pues hoy llega otro personaje de peso pesado de la empresa, en tiempos en los que todo el mundo, a quienes nos gusta la política, empezamos a leer esos mensajes, ¿no? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece? No lo sabemos, él dice que no, pero bueno, sin duda pues genera mucha expectativa. Y sobre todo porque siempre dice que no. Y cada que hay un proceso electoral en Sinaloa sale el nombre de Jesús Vizcarra y otra vez sale la de ¿irá o no irá? ¿Estará o no estará Jesús Vizcarra en la contienda después de esto que mencionas del 2010? Pero hoy en día, con esta aparición en la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay que también hablar, es algo que ya habían hecho otros empresarios, están hablando de la vinculación en la parte académica, ahora con la parte empresarial de la UAS, pero mucha gente no estaba enterada hasta ahora que sale Vizcarra. Él ha insistido que no. En el fondo, muchas veces yo pienso que para una persona con su personalidad, con el éxito que ha tenido en lo empresarial, me parece que arriesgaría mucho en exponerse ante el electorado, ante el escrutinio, la prueba del ácido, sí, que dicen algunos, sí. En tiempos políticos como los que vivimos, que son mucho más difíciles que los del 2010. Pero bueno, a lo mejor trae por ahí alguna espinita clavada, no lo sabemos, ¿no? Y esta semana otro tema que novedoso no es porque bueno, se ha estado hablando tantos años de este asunto y estoy hablando nada más y nada menos de la llamada purga de policías en este país que anunciaron desde el gobierno federal y que los exámenes de control de confianza que dan tanto y tanto de qué hablan, mi querido Luis Alberto Díaz, y decían otra vez, pues es que Durazo sabe más o menos de qué se trata, ¿no? Pues ojalá quiero pensarlo, ¿no? Se odian tanto Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y el expresidente Felipe Calderón. Pero es que eso fue lo que más me llamó la atención. Se parecen tanto, ¿no? En la política de seguridad, porque
fue Calderón el que militarizó muchos cuerpos policíacos, incluida en su momento la Policía Federal, y hoy pues es la Guardia Nacional, ¿no? Se está militarizando la Policía Federal y está militarizando las corporaciones policíacas en gran parte del país. Acaba de ocurrir en Mazatlán, que acaban de poner un mando militar, y se ha dicho que es la Guardia Nacional quien asumió el puesto, que bueno, porque no estaba nada bien el anterior titular, pero sí hay mucha expectativa. Creo que para mi gusto va muy lento, y la prueba es que hay pues una inseguridad tremenda. Se han elevado diversos índices delictivos, robo de autos, homicidios dolosos, asaltos. Aquí en Sinaloa estamos menos peor, por no decir comparado con el resto del país, sí. Ve a la Ciudad de México, que llegó a ser una de las ciudades más pacíficas del país. Hoy en día, la verdad, de pronóstico reservado incluso visitarlo. Ahora otra, yo creo que si yo salgo ahorita a la calle y le pregunto a cualquier ciudadano el asunto de la Guardia Nacional, un alto porcentaje no sabe ni de qué se trata. No. Es que ha sido lento, ¿no? Nada. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, es la misma policía militar. Se pusieron una tela aquí que dice Guardia Nacional, pero son los mismos elementos de la policía militar. Y qué bueno, yo creo que ellos han colaborado con que Sinaloa esté menos violento. Sin embargo, en el resto del país pues no se han logrado resultados. El presidente había dicho que iba a sacar el ejército de las calles, sin embargo, pues está creciendo la presencia del ejército de las calles. Está denostando, igual que lo hizo Calderón, las policías municipales, las policías estatales, y son las que están más cerca del ciudadano. Sin duda hay mucha corrupción, hay muchos retos en las policías municipales, pero también hay falta de resultados porque hay muchas carencias. Hay municipios pequeños aquí en Sinaloa que tienen dos o tres patrullas, o una patrulla para todos los policías. Entonces definitivamente pues no pueden dar un buen servicio de esa manera, ¿no? Este rezago, y hablando de los exámenes precisamente, muchos de los policías salieron precisamente por no pasar los estándares de esta evaluación que hacía para ver si eran aptos o no aptos. En el caso de Sinaloa sí se hicieron unos ajustes, porque era exagerado los policías que resultaban no aptos. Y venía por ahí una parte que tenía que ver con el apellido, con los apellidos. Que imagínate que en Sinaloa, ¿sí? Imagínate que en Sinaloa, pues yo no hubiera entrado ni de chiste, ¿no? Para empezar, ¿no? Para empezar. Que todos los apellidos son así tan comunes y no por eso vas a ser pariente de un narco. ¿Y si lo fueras qué? Pues, y si lo fueras qué, ¿no? Finalmente, no soy narca, no estuviera así, pero bueno, la cosa es que eso, ya nada más con eso te quitaban un buen de agentes o de gente que estaba ahí en las filas de la policía. Hoy dicen que otra vez se van a poner más estrictos. Yo la verdad lo veo complicado. Me parece un tanto incongruente cuando dicen es que los que son militares ya no van a tener que hacer examen de control de confianza. ¿Cuál es la diferencia? Si también respiran. Y también ha habido militares corruptos, o sea, a lo mejor son menos, ¿no? Pero también han existido finalmente. En general es bueno que se busquen las maneras de tener mejores policías, de tener municipales, estatales, federales, militares, marinos, etcétera, pero también tendrían que darle las condiciones. El mismo presidente, ¿no? En el caso de los maestros, derogó la reforma educativa, que era una reforma educativa con muy buenas intenciones, pero con muy mala aplicación. Le exigía más cosas a los maestros, hacía esos exámenes rigurosos, pero no les invertía en capacitación, en mejora. Bueno, es lo mismo con los policías. Están recortando a la mitad los recursos del Fortasec, que son para las policías municipales. Este año, Estrada, a Chadman, a Químico Benítez se quejaron de que les bajaron el presupuesto federal a la mitad, el presupuesto de las patrullas, de las armas, de la mejora de los sueldos. Culiacán no subió sueldos por eso, o subió muy poquito. Hay mucho policía inconforme ahorita, mucho policía inconforme. ¿Cómo les vas a exigir más si les das menos? Entonces, dales más capacitación, más sueldo, más armamento, más patrullas, y dales un tiempo prudente y diles, ahora sí, amigo, te voy a exigir un poco más. De otra manera, pues es simplemente pues una limpia, yo creo, injusta, ¿no? Y como cada semana, yo le agradezco muchísimo que nos esté acompañando el día de hoy con Créanmelo Todo lo que pasó. Vamos a darle una vuelta al estado de Sinaloa y también al país con mi queridísimo Guillermo Barraza. Muchísimas gracias, mi estimada Cindy. Todo ha pasado de esta semana aquí en Sinaloa, un caos por las lluvias, por cierto, pero también va el segundo round del matrimonio igualitario y por fin se pudieron poner de acuerdo allá en la Cámara de Diputados a nivel federal. Si te parece, vamos precisamente con el resumen. A 25 años de prisión fue sentenciado por el feminicidio de su novia Irma Fabiola Ismael Adrián, el cual además tendrá que pagar 407,000 pesos por la reparación del daño. Comentarles que Irma fue encontrada semienterrada con un balazo en la cabeza en las playas del Tambor el pasado 4 de marzo del 2019.
18. La joven tenía 24 años de edad y había desaparecido desde el 24 de febrero y su novio, precisamente este joven sentenciado Ismael Adrián, ayudó a buscarla. Con las lluvias que se generaron en la mañana del pasado domingo se recolectaron alrededor de 6 toneladas de basura y se habilitó el paso deprimido de la Ley del Valle, esto al ser una de las zonas en donde se tuvo mayor problema con el agua, lo indicó Rodolfo Audelo Avilés. El subgerente de Servicios y Obras Públicas comentó que también se atendieron derrumbes que se presentaron en bagrecitos y se llevaron a cabo recorridos en alcantarillas, canales, drenes y pasos deprimidos. Con la siembra de árboles esta semana la CEDESU se sumó a la recuperación de parques en Culiacán junto a la asociación Parques Alegres. En el fraccionamiento capistrano, el secretario Carlos Gandarilla García encabezó esta actividad junto a Miguel Calderón, presidente de la Fundación GC1, quienes se dijeron motivados por tener lo necesario para que las áreas verdes de la colonia se conviertan en un sitio de recreo adecuado para la práctica del deporte. Integrantes de la comunidad LGBT en Sinaloa presentaron 3 iniciativas ante la Oficialía de Partes del Congreso local, esto para buscar reformar el Código Familiar en el estado y poder contraer matrimonios las personas del mismo sexo. Los miembros de la comunidad LGBT comentaron que la iniciativa ya se puede volver a presentar por tratarse de otro periodo de sesiones. El presidente del Comité de la Diversidad Sexual en Sinaloa, Tiago Ventura, señaló que tiene el respaldo de las diputadas de Morena, quienes también estuvieron presentes en la entrega de la iniciativa. Pues ahí está el resumen, mi estimada Cindy. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurre esta semana, pues para seguir informándolos a todos ustedes. Regresamos contigo. Oigan, y como cada semana, les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos hacen llegar a través de redes sociales sus denuncias ciudadanas. Tengo a vecinos del sector Lomas de Magisterio que tienen calles hechas pedazos por las lluvias, pero además, señores, se quejan de que no pasa el camión de la basura. Atención, repito, esto es en Lomas de Magisterio. Muchas gracias por la confianza. También en la Escuela Secundaria General número 1, Moisés Sáenz, en la colonia Gabriel Leiva. Van a ver el video como inundados. Dicen que eso es cada que llegan las lluvias. Una barda se cayó también con las lluvias de ayer en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas. Ahorita les voy a poner ahí el nombre tal cual y todo en la pantalla. Se cayó la barda de la escuela y está prácticamente en riesgo, me dicen algunos de los cimientos de esta escuela. Se los pongo ahí en pantalla y atención a las autoridades. Esa es otra, hay saldo también de esto. Sí, lamentablemente. Sí. Hay que entrarle. Hay que entrarle. Muchas gracias por estar conmigo. Al contrario, Cindy, muchas gracias. Un gusto saludarte y compartir micrófonos después de tantos años. ¿Después de cuántos años? ¿Cuántos años fueron? Proyecto. 12. 12 años teníamos que no estamos. No saquemos cuentas. Éramos muy jovencitos. Estamos pero muy jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos aquí en Más que Noticias y por supuesto los esperamos la próxima semana.